Buenos días. Empezamos esta mañana con nuestra meditación en el texto que estamos viendo de Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 1 y solo para que recordemos y para que tengamos un poco del contexto, Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta que hemos llamado o la consideraban la carta pastoral, porque en ella Pablo quiere animar a Timoteo a hacer su labor de pastor y le da ciertas indicaciones, y una de esas indicaciones o la primera que le da es que tiene que guardar la doctrina y no permitir que personas que tergiversaban la doctrina enseñaran en la iglesia trayendo confusión. Lo que estaban haciendo estas personas era mezclar, usar tradiciones y cuentos, fábulas, dice él ahí, que tenían que ver con la ley de Moisés del Antiguo Testamento, para mezclarla con el Evangelio de Cristo Jesús, y lo que hacían era traer confusión. Ellos creían saber de qué estaban hablando, pero no entendían ni siquiera lo que ellos mismos hablaban. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no permitas que eso suceda. La ley en sí es buena. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés es buena por naturaleza, pero tiene que ser usada correctamente. Y la forma de usarlo correctamente es porque dice el texto que ella fue diseñada para los pecadores. La ley funciona como un espejo, a través del cual nosotros, los seres humanos, podemos ver la condición en la que nos encontramos. Somos pecadores. Y al traer ese espejo delante de nosotros puede generarse una convicción, esa necesidad, ese entendimiento de necesidad de salvación. Entonces, después de eso vimos que Pablo le llama la atención a Timoteo que la actitud que él debe tener no es de condenación hacia las personas. Presentamos el espejo para que las personas a través de la ley puedan confrontarse y darse cuenta y venga esa convicción de pecado, pero no es nuestra actitud la de condenar a las personas. Sino recordar y reconocer que nosotros también estábamos en esa misma condición. Pablo lo dijo cuando veíamos ayer que él había sido blasfemo, perjuriador y tan injuriador es la palabra que usa, y que todo eso Dios lo había perdonado por su misericordia y por su gracia, incluso capacitándolo para ser parte del ministerio. Esa es su actitud y debe ser nuestra actitud al compartir de Cristo. Pero hoy continúa con algo muy especial. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces él continúa diciendo: Cristo Jesús no vino para condenar, Cristo Jesús vino para salvar. El Señor Jesús mismo lo dice: el mundo ya está condenado. La ley sirve para que el mundo se dé cuenta de su estado, para que se den cuenta que necesitan salvación y que Cristo vino para proveer esa salvación. Dice él, de los cuales yo soy el primero. Y aquí continúa él con esa actitud. Claramente Pablo no está afirmando que él sea el primero o el más grande de todos los pecadores, porque no existe tal cosa, todos somos pecadores. Pero a lo que se refiere él así es como él se ve a sí mismo. Esa es su actitud. Él se ve a sí mismo como si fuera el primero de los pecadores. Y eso nos ayuda a mostrar la humildad que Pablo experimentaba a la hora de compartir el Evangelio. Sí, le llamaba la atención a la gente a que se miraran a la luz de la palabra, pero entendiendo que él había sido rescatado por gracia y que él era el primero de los pecadores. Y él dice: y fui recibido en misericordia para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, al él verse como el primero de los pecadores, él puede decir: miren, si yo fui salvado por gracia, entonces ¿cómo usted no puede serlo? Entonces esa es la actitud de la que Pablo está hablando, y que nos ayuda a nosotros, tal vez como maestros, pastores o cualquier creyente en general, a la hora de compartir el Evangelio. No hacerlo desde la posición de te estoy juzgando y condenando. No, es tú estás en esta condición de condenación y de pecado en la que yo también estaba. Y si Dios me salvó a mí como soy, con todos mis pecados y errores y todas las cosas que tengo, ¿cómo no va a hacerlo con los demás? A eso vino Él. Él vino a salvar a pecadores. Miren la lista, vimos la lista en el capítulo, en el versículo 9, 10, a cualquier pecador. Él vino a eso. Entonces mi vida se convierte también en un ejemplo para los demás. Lo hago desde el punto de la humildad y se vuelve también un ejemplo para los demás. Y para terminar, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es lo que
lo que vemos es que es posible que Pablo incluso se haya emocionado cuando estaba escribiendo eso, porque su salvación no solamente sirve de ejemplo para otros, de decir, mira, si Pablo se salvó, perseguidor, asesino de cristianos, si él se salvó, yo también puedo ser salvo, porque para eso vino Jesús. Y cuando entiendo eso, lo único que surge de mi corazón es palabras de alabanza. Entonces, cuando compartamos del Señor, cuando estemos enseñando la Biblia, cuando estemos compartiendo la Biblia, que esa sea nuestra actitud, una actitud de humildad, una actitud de entender, yo soy el primero que puede dar fe de la gracia del Señor, porque yo soy un pecador. A eso vino Él y puedo hacerlo, hablar con alabanza, puedo gracias a Dios por haber hecho eso con mi vida, porque no lo merecía. Entonces esa debe ser nuestra actitud como líderes, pastores, creyentes a la hora de compartir el Evangelio. Dios los bendiga a todos y nos vemos entonces pronto con los versículos que siguen. Bendiciones.